hoy nos acompaña nuestra orientadora tanatóloga con especialidad en logoterapia, María del Carmen Aguilar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. La verdad es que, pues sí, parecería, como bien decía Nicté, que todo hay que tomarlo pues con alegría, estar muy felices, muy contentos, pero hay muchas veces, y sobre todo cuando perdemos a un ser querido, pues que estamos en el reproche de, ¿y si yo hubiera estado? ¿Y si yo hubiera hecho? ¿Esto es reproche o negación o son las dos mismas cosas y van juntas? Fíjate que, como habíamos hablado en otras ocasiones, en el duelo, como que se entrelazan las fases, como que van, a veces estamos en la negación, a veces estamos en la depresión y definitivamente se van entrelazando. Lo que es el reproche, lo que es la negociación, es un poco cuando estamos todavía y si hubiera hecho, o cuando nos dan el diagnóstico y si vamos a ver a otro médico y si vamos a ver a otra cosa y si rezamos esto y si vamos a Chalma, tantas cosas que hacemos como recursos, ¿no? Como recursos en donde en algún momento la gente me dice, oiga, ¿y si voy mejor con el brujo de no sé qué? O sea, definitivamente es parte de la negociación y es parte del tratar de ver qué se puede hacer. Y después de eso, aunque se hicieron muchas cosas, que algunos de nuestros familiares nos dicen, pero ¿cómo hiciste esto? O sea, haces lo que sea con tal de que el familiar esté bien. Y con tal de que el familiar esté bien, cuando ya sucedió, empiezas a decir, ¿y si hubiera hecho? ¿Y si me hubiera quedado? ¿Y si no lo hubiera dejado solo? Y muchas veces la persona que está a punto de dejarnos, aprovecha el momento en el que está solo. Porque es un poco complicado retirarse cuando la persona te está diciendo, por favor, no te vayas, por favor, quédate aquí. Ahora, como bien lo platicaban, es muy difícil de pronto en este tipo, sobre todo cuando hay enfermedades, ¿no? O algún accidente y sabemos que esto es un proceso. Claro. Pues que todos los familiares empiezan a dejar su vida para tratar de estar atendiendo a la persona que está por irse o que está muy enferma, muchas veces esperanzados en que sí, pues logremos que sobreviva y que sobrepase esta etapa. También es muy difícil regresar a la vida normal, porque cuando estás con un paciente o con una persona que está en este proceso, pues si se va o si se queda, de cualquier manera muchos ya perdieron su trabajo o perdieron uno de sus dos trabajos o vendieron alguna propiedad, algún auto, y también creo que ahí empieza una parte de segundo reproche hacia uno mismo, ¿no? Sí, un segundo reproche en donde dices, ¿realmente valió la pena haber hecho este gasto? ¿O por qué no me aseguré? ¿O por qué no garanticé? Y estas situaciones son parte del duelo en donde tenemos que decir, bueno, lo que se hizo por un objetivo positivo, ¿no? Quizás en un momento desesperado, quizás sí hubo falta de previsión, pero definitivamente no hubo la mala intención. Claro. ¿no? Mari Carmen, y ahora, porque en estos casos es siempre cuando alguien externo a nosotros, un familiar, la pareja y demás, pero ¿qué pasa cuando nosotros, o sea, a mí me acaban de diagnosticar algo, o yo fui el del accidente, o sea, también se viven esos reproches y se vive esa negación y negociación, ¿no? Sí, también se vive y a veces decimos, ese doctor no sabe, ¿cómo es posible? Ni siquiera me auscultó bien, ni siquiera me revisó, ni siquiera leyó bien los resultados de los análisis y ya está diciendo. Entonces, también es parte de la negociación y de la negación. Entonces, es cuando vamos con otro médico y se vale, y creo que se vale, va a ir con otro médico con nuestros estudios y mostrarlos. Entonces, esta parte es importante, el que estemos ahí presentes, dándonos cuenta de que no podemos continuar en la negociación o en la negociación todo el tiempo. ¿Y cómo distinguir? Porque hace ratito lo que platicaban, de repente me puedo imaginar que entonces puede ser como una esperanza. Entonces la esperanza se puede llegar a confundir con negación, a de, no, esto no va a pasar, yo me voy a curar, algo. O sea, ¿también va de la mano? Puede ser, aunque la esperanza definitivamente tiene que estar fundada en algo. O sea, ningún médico te puede asegurar que tienes 6 meses de vida. ¿No? Porque tampoco es el que dio la vida, pero también puede decir, es probable, ¿no?, que usted viva 6 meses, pero no puede
garantizártelo, ¿no? O sea, no va a llegar él a decir, El tal día vas a fallecer. Ahora, ¿cómo podemos reaccionar cuando vemos que alguno de nuestros familiares, sea el enfermo o sea el otro, ¿no? Que nos damos cuenta y identificamos que está en esta situación, en esta etapa, ¿cómo podemos reaccionar y apoyarlos? esto es algo muy importante y como decías, a veces somos nosotros, pero cuando no somos nosotros tenemos que pensar qué haría yo si yo fuera en esta situación, cómo me gustaría que me trataran, cómo me gustaría sentirme escuchado, cómo me gustaría que no me descalifiquen por buscar llevar a mi familiar a determinado lugar que pareciera que no está a nuestro alcance, pero que definitivamente se quiere hacer el esfuerzo. Ay, Pues Dios. bueno, qué fuerte. Es muy fuerte. Sí, pero yo creo que hay que abrir el diálogo y hablar de estas cosas, ¿no? Claro, y eso es algo muy importante, o sea, poder abrir el diálogo porque es la única certeza que tenemos. Exactamente. A todos nos va a tocar y en cualquier momento podemos ser nosotros, Claro. Así es. ¿no? Y Mari en ese Carmen, momento... muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.